Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. Hoy vamos a tejer otra puntada, está bien fácil y está perfecta para hacer mantitas y chaquetitas de bebé, así es que espero les guste. Bueno, sin más que decir, comencemos. Miren, para hacer este punto yo voy a usar esta lana gruesa, número 4, el grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros y estoy usando este gancho de 6.5 milímetros. Ahora, ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo importante es el múltiplo. El múltiplo de este punto es múltiplos de 3. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, voy a montar 24 cadenas. Lo primero que vamos a hacer es hacer un nudo, así que vamos a hacer el nudo así. Vamos a meter el gancho aquí en esta lazada y vamos a hacer 24 cadenas, como les digo. 24 es divisible entre 3, así es que para hacer sus cadenas, miren, vamos a enrollar el gancho así en el hilo y jalamos una lazada. Jalamos una lazada, jalamos una lazada. Aquí tengo 3 cadenas, tengo el primer múltiplo y así voy a ir de 3 en 3 hasta llegar a 24 cadenas. Tengo 1, 2, 3, llevo 6, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3, 18, 1, 2, 3, 21, 1, 2, 3, 24 cadenas aquí. Ahora, para empezar el punto, en esta primera vuelta vamos a hacer una vuelta que va a ser nada más la base para el punto. Así es que en la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta donde he hecho puntos bajos, tengo un total de 23 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer para la segunda vuelta son 2 cadenas y voy a girar. Ahora miren, aquí lo que voy a hacer es, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente, contando desde el inicio, es el tercero, 1, 2, 3. En este tercer punto bajo y en el cuarto vamos a hacer un punto alto. Ahí está 1 y en el siguiente otro punto alto. Ahora me voy a regresar al punto que me salté, voy a cargar el gancho y me voy a regresar a ese punto que me salté, voy a jalar una lazada. Esta lazada la voy a pasar por una lazada, voy a tener 2 lazadas en el gancho, cierro. Miren, así es como vamos a hacer este punto, es un punto alto cruzado. Les muestro otra vez, miren, me voy a saltar un punto bajo y en los siguientes 2 hacemos un punto alto. Me regreso al punto que me salté, voy a cargar el gancho, meto el gancho, jalo lazada, quito una lazada, dejo 2 lazadas en el gancho, cierro. Miren, ahí está, queda muy bonito este punto. Me salto un punto bajo y en los siguientes 2 también un punto alto. Cargamos el gancho, nos regresamos al punto que nos saltamos, jalamos una lazada, quitamos una lazada, dejo 2 lazadas en el gancho, cierro. Me salto un punto bajo y en los siguientes 2 hacemos un punto alto. Cargamos el gancho, nos regresamos al punto que nos saltamos, metemos el gancho, jalamos lazada, quito una lazada, dejo 2 lazadas, cierro. Miren, ahí está. Así es como se mira este punto. Ahora voy a continuar y terminar. Me salto un punto bajo y en los siguientes 2 voy a hacer un punto alto. Cargo el gancho, me regreso al punto que me salté, jalo una lazada, quito una lazada,
tengo 2 lazadas en el gancho, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, me salto un punto bajo y en estos 2 puntos bajos hacemos un punto alto. Ahora cargamos el gancho, meto el gancho en el punto que me salté, jalo una lazada, quito una lazada, tengo 2 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, me salto un punto y en los siguientes 2 hacemos un punto alto. Cargamos el gancho, nos regresamos al punto que nos saltamos, aquí, meto el gancho, jalo una lazada, quito una lazada, tengo 2 lazadas, cierro. Y ahí está, miren, así es como ustedes van a continuar. Si ustedes tienen una cadena más larga, esta es la secuencia que ustedes van a seguir, hacer este punto. Ahora, para terminar, aquí al final tengo un punto. En el último punto bajo vamos a hacer un punto alto. Y ahí está, así terminamos esta vuelta. Miren, así es como se mira. Ahora, para la vuelta número 3 del punto, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Empezando encima de este último punto alto aquí, voy a cargar el gancho, meto el gancho, jalo lazada, quito una lazada, 2 lazadas en el gancho, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, me voy encima del siguiente punto, quito una lazada, 2 lazadas, cierro. Cargo el gancho, quito una lazada, 2 lazadas, cierro. Y ahí está. Este punto yo lo conozco como un punto bajo extendido, porque hacemos lazada, metemos el gancho y jalamos una lazada, tenemos 3 lazadas, quito una lazada, tengo 2 lazadas, cierro. Bueno, así vamos a continuar. Aquí nos vamos a asegurar de hacer un punto bajo por cada uno de los puntos altos y este punto aquí que está como cruzado. Otra vez más, cargo el gancho, jalo lazada, quito una lazada, 2 lazadas, cierro. Ahí está. Un punto bien fácil, muy bonito. Aquí está, me hacen falta 2 puntos más. Miren, el último lo vamos a hacer aquí en la segunda cadena. Metemos el gancho y lo mismo. Quito una lazada, 2 lazadas, cierro. Y ahí está. Miren qué lindo se mira por este lado y por este lado se mira así. Ahora nos vamos a asegurar de tener 23 puntos bajos o 23 de estos puntos bajos extendidos porque así tenemos que continuar de aquí en adelante con esos mismos 23 puntos. Si ustedes tienen una cadena más larga, claro que van a tener el mismo número de puntos que tenían aquí en la primera vuelta que hicimos de puntos bajos. Ahora para la vuelta número 4 del punto vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí en esta vuelta me toca repetir los puntos altos con este punto así como cruzado. Así es que aquí miren, me voy a ir al tercer punto contando desde el inicio, 1, 2, 3. En el tercer punto voy a hacer un punto alto y en el siguiente también un punto alto. Ahora voy a cargar el gancho y me voy a regresar al punto que me salté, jalo lazada, quito una lazada, 2 lazadas, cierro. Me salto un punto y en los siguientes 2 hacemos puntos altos. Cargo el gancho, me regreso al punto que me salté, jalo lazada, quito una lazada, 2 lazadas, cierro. Otra vez más, cargamos el gancho, me salto un punto y en los siguientes 2 hacemos puntos altos. Cargo el gancho, me regreso al punto que salté, jalo lazada, quito una lazada, dejo 2 lazadas, cierro.
Y así voy a continuar hasta terminar esta cuarta vuelta. Me salto un punto y en los siguientes dos un punto alto. Cargo el gancho, me regreso al punto que salté, jalo lazada, quito una lazada, dos lazadas, cierro. Me salto un punto y en los siguientes dos hago puntos altos. Ahí está, el último punto. Aquí al final tengo el último punto, encima voy a hacer un punto alto. Y así termino ya esta cuarta vuelta. Miren, así es como se mira por este lado. Y por el otro lado se mira así. Es un punto semi reversible. Se mira muy bonito también por el otro lado. Y bueno, ahora vamos a continuar con la vuelta número 5. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y aquí me toca hacer esta vuelta de los puntos bajos extendidos. Cargamos el gancho encima del primer punto alto, jalo lazada, quito una lazada, dos lazadas, cierro y así hasta llegar al final. Lo mismo, vamos a asegurarnos de tener 23 de estos puntos. Ahí está, me hace falta el último. En la segunda cadena voy a meter el gancho y hacemos el último punto bajo extendido. Y ahí está, miren, así es como se mira. Bueno, como les digo, de aquí en adelante estas son las dos vueltas que vamos a repetir. Así es que aquí para la vuelta número 6 voy a hacer dos cadenas, vamos a girar. Así es que en el tercer punto, 1, 2, 3, contando desde el inicio, en estos siguientes dos puntos voy a hacer un punto alto. Cargo el gancho, me regreso al punto que me salté, jalo lazada, quito una lazada, dos lazadas, cierro. Me salto un punto y en los siguientes dos puntos vamos a hacer puntos altos. Ahí están, dos puntos altos, cargo el gancho, me regreso al punto que me salté, jalo lazada, quito una lazada, dos lazadas, cierro. Y bueno, ya de aquí en adelante creo que ya más o menos pueden ver cómo va el punto. Así es como se mira de este lado y así es como se mira del otro. Está muy bonito, un punto semi reversible, bonito, ideal para hacer mantitas. Yo voy a hacer unas cuantas vueltas más y luego vengo y les muestro cómo se mira. Terminé de hacer un par de vueltas más. Miren qué lindo está este punto. Es un punto reversible. Así es como se mira de este lado y así es como se mira de este otro. Está precioso, ideal para hacer mantitas, suétercitos, chaquetitas, vestiditos y muchas cosas más. Recuerden de que ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo importante es el múltiplo es múltiplo de 3. Bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.